que se llama modelo de compuertas o con compuertas, porque lo que tiene es una serie de compuertas lógicas, que son compuertas que controlan si la información entra, el input gate, y lo que esto tiene es una función sigmoidal que tiene un umbral. Entonces la salida de esto es un 0 o es un 1. Es decir, si la actividad está arriba de cierto umbral es un 1, si está abajo de cierto umbral es un 0. Tiene una puerta que le dicen forget gate. Esto controla si la información me es útil en este momento o no, o si la quito. También es una sigmoidal, también es un umbral. Si se fijan, ajustan dos cosas. Esta sigmoidal ajusta dos parámetros, el vector de entrada, xt, y la salida del tiempo anterior de la red, ht-1. Entonces, estos dos son los que se meten a la función sigmoidal para definir si está o no arriba de un umbral. Y una puerta de salida, que es un output gate, que dice si la información va a salir o no va a salir. ¿Cómo hacen esto? Ah, bueno, y la puerta de memoria. Si se fijan en la entrada y hacia la salida por la puerta de memoria, lo que hay son dos funciones de activación, que son las tangentes hiperbólicas. Eso da valores entre -1 y 1. Puede salir entre -1 y 1. Y si se fijan, estas funciones de activación están multiplicadas por las puertas lógicas de entrada y por las puertas lógicas de salida. Entonces, en el momento en el que una puerta lógica de entrada sea 0, básicamente la función de activación para la célula de memoria, por ejemplo, no tiene el input anterior porque se cancela con la entrada de la puerta. Entonces, básicamente lo que se va haciendo es, o lo que la red neuronal hace es decidir secuencialmente si la información de la época anterior le sirve o no le sirve. Si le sirve, entra dentro del procesamiento de la red. Si no le sirve, no. Y pasa a la siguiente capa solo con la actividad, sin tomar en cuenta la actividad anterior. Y bueno, una vez que hacen eso, la salida de todo eso termina en un softmax, en un vector softmax de 3 elementos, donde cada elemento es uno de los gestos de la mano. Y aquí nos muestran básicamente cuál es el performance de decodificación de su red en función de cuánto tiempo yo le doy de información, es decir, cuántas épocas le meto de mis datos. Y lo que ellos mencionan que está padre de su red es que 500 milisegundos después de que se empieza a mover el sujeto, ellos ya son capaces de decodificar el gesto que va a hacer el sujeto. Es decir, tan pronto como 500 milisegundos, ellos ya saben. La verdad no sé si esto en Brain Machine Interfaces sí es muy rápido o es muy lento, pero pues en tiempos neurofisiológicos pues no es tan rápido, pero sí. Sí Oye, puede ser. Pablo, Uh-huh, aquí en cero, uh-huh. o sea, está vacío porque no hicieron la prueba con 100 milisegundos, ¿verdad? Con menos de 100 milisegundos de entrada. Sí, no hay menos de Pero 100 milisegundos. la pregunta que yo tengo aquí es, estos 100 milisegundos son después de que aparece el cue, la imagen, ¿verdad? De lo que, o la instrucción de lo que tienen que hacer. Estos 100 milisegundos están alineados al inicio de la actividad motora. Ellos calculan la derivada, la tasa de cambio del movimiento de los dedos, y cuando pasa cierto umbral, Ok. dicen, aquí empezó a moverse, y ahí Entonces alinean su está, actividad. entonces, estas ventanas están determinadas por el movimiento del sujeto, no por la No por instrucción. el cue, ajá, sí, por el movimiento del sujeto. Y entonces ellos están diciendo que se requieren 500 milisegundos de una vez que empieza el movimiento para detectarlo en la señal neuronal. Para decodificarlo un 80%, sí. Ok.
Eso me parece mucho tiempo, porque si, o sea, una cosa es cuando las personas empiezan a mover, ¿verdad? Porque empieza a hacer la acción que se te dice, pero hay un lapso de tiempo donde ya te dijeron qué es lo que tienes que hacer y pasa un lapso de tiempo y empiezas a hacer la acción. Si ellos están ignorando la información cerebral antes de esta derivada, que indica dónde empieza la acción, yo creo que hay información que ya el cerebro está como planeando cómo ejecutar la acción, ¿no? Sí, Entonces, esta ventana óptima de 500 milisegundos quizá también está siendo limitada por el hecho de que están tomando la información neuronal de forma causal después de que inicia el movimiento. Entonces están diciendo, el movimiento causa la señal cerebral, pero es al revés. sí, sí es medio lento por eso, porque en teoría la señal para que el sujeto ya sepa qué tiene que hacer está así, poquititos milisegundos después de que le dan la instrucción. Y el movimiento en teoría empieza como 200 milisegundos después, más o menos. O sea, esto es como 700 milisegundos después de la instrucción, más o menos. Pero también el asunto aquí es que las áreas cerebrales que ellos están registrando, pues tampoco son así. Y la posición de sus electrodos, pues tampoco es así como pues la mera onda para decodificar movimiento Sí, e parece que inicio está del más como en movimiento. una área temporal. Quizá estos sujetos tenían eh, epilepsias Sí, justo como así en áreas dicen. temporales y en las áreas motrices no pusieron Sí, electrodos. Sí. porque hay poquitos electrodos en áreas motoras, pero poquitos, que son unos que cruzan como por ahí. Pero sí, no es lo mejor. Y pues muchas gracias. ¿Ya puedo dejar de compartir pantalla? Sí, puedes dejarla de compartir. Ok, entonces es como la historia. Em, a ver, ¿hay preguntas? Eh, en la comparación entre los dos participantes, o sea, no sé si las características eran como de las mismas áreas o a la final no. O sea, sí que dijiste que eran como de alta frecuencia, pero no sé si estaban directamente en las mismas áreas como del cerebro. No, los electrodos que ellos toman para ambos participantes no están así directamente en las mismas áreas. Son un poco diferentes, pero para los dos participantes optimizan la selección de características de la misma forma. Más preguntas. Yo te quería hacer una pregunta sobre cómo usan los datos de validación. Ujú. Ahí decía que usaban como el 20% de datos de validación. Entonces, en el artículo mencionan más detalles sobre cómo hacen esa selección, porque hay muchas posibilidades de cómo hacerlo y seleccionar datos de validación en señales de tiempo siempre es como complicado. ¿Cómo lo hicieron? ¿Dicen algo No o mencionan, justo estaba pensando en eso porque entre tantas épocas y canales, pues uno puede seleccionar. Pero ellos en el artículo dicen, al azar, completamente al azar, se selecciona el 20% de los datos. No sé si son 20% de las ventanas o 20% de... no, o sea, está un sujeto, ¿no? Y hacen la Ujú. grabación, dijiste que eran como 50. Sí. Entonces Mm. toman 10 al Ok, azar de ok, estas, sí. me Sí, imagino. sí. Pero ahí hay un problema de que cuando tú tienes una señal de tiempo,
si ellos tomaron la primera y no tomaron la segunda, por ejemplo, la segunda, aunque no sea parte de los datos de entrenamiento, va a tener un alto grado de correlación con la En primera. la primera, ok. Por, no sé, por dinámicas cerebrales, Porque están más cerca. también por lo ¿No? que estaba sucediendo en el espacio. O sea, cuando tú estás en un lugar, ahorita está pasando alguien aquí enfrente de mí, entonces si dices que al inicio, si divides ese pedazo de tiempo en que pasó alguien en dos en base a algo que yo estoy haciendo, ahí tienes el factor de confusión de que, bueno, sí estaba yo haciendo dos cosas distintas, pero hubo algo continuo entre esas dos acciones que yo hice, las cuales eran que alguien estaba pasando con una playera roja. Entonces, de una forma u otra, la señal temporal va a codificar toda esa información y te puede llevar a tener la ilusión de que estás haciendo un aprendizaje, pero en realidad es aprendizaje con validación, pero en realidad estás como, pues, generando una representación que está basada en correlaciones con los datos. Entonces, eso siempre hay algo que tener mucho cuidado cuando hacen este tipo de modelos. El peor de los casos sería que ustedes tomen una canción, por ejemplo, y que digas, voy a dividir esta canción en pedazos de 3 segundos. Y que tú digas después, voy a tomar al azar 3 segundos de aquí, 3 segundos de acá y 3 segundos de acá. Eso no es validación, porque ahí lo que vas a poder, eso no es buena validación, porque los 3 segundos de la canción de aquí están exageradamente relacionados con los 3 segundos acá, los 3 segundos acá, los 3 segundos acá, y eso te va a causar problemas. Porque solamente piensas, supongamos que en la canción hubo alguien que tocó una guitarra, ¿no? Y dejaron sonar la guitarra por 20 segundos. En tus datos de validación, la misma guitarra va a estar sonando que va a estar en los datos de entrenamiento. Sí pueden ver, apreciar como toda esa... Sí, justo estaba buscando aquí en el artículo, pero no, dice, seleccionamos al azar 20% de los datos de entrenamiento como datos de validación. Y es lo que se menciona sobre la división Ajá. de los Entonces eso está sets. interesante, es algo que Sí, podrían pensarlo. Si yo fuera referee de ese artículo, les diría, no, o sea, sí, y de tienes... hecho traté de buscar figuras suplementarias o eso, pero creo que no encontré No. mucho material suplementario. Bien, esa era mi observación. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una duda en términos como de cuáles son las perspectivas de la aplicación de este modelo, eh, como las distintas vertientes que puede tener, digamos, en el mundo real, sobre todo porque me imagino como aplicaciones de manera más directa si hubiese un trabajo con video y no con un guante con un X o Y mecanismo que no conocemos con una pues, definición clara, ¿no? Sí, bueno, básicamente dentro de las aplicaciones o a lo que estaba enfocado este artículo es a lo que se llama interfase cerebro-máquina. Entonces, mucho de lo que dan en la introducción de este artículo se refiere a que probablemente tú decodificando la actividad neuronal se la puedes pasar a una prótesis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puedes entrenar prótesis, puedes entrenar aparatos auditivos, por ejemplo, pero pues sí está, sí, o sea, un poco de todo. Aquí el asunto es una vez que se decodifica la actividad neuronal y la precisión con la que decodificas la actividad neuronal, tú puedes expresar en teoría la respuesta del sujeto, saltándote el efector, ¿no? Como la mano y todo eso. Pero mucho de esta investigación se enfoca en ese tipo de cosas, en hacer prótesis, aparatos, todo eso.